Bienvenidos a la última Agenda Económica PM de esta semana acá en CNN Chile, que la dedicamos a lo que se va a decidir más o menos en 48 horas, porque a las 8 de la noche del domingo ya sabremos quién será el próximo presidente de Argentina. ¿Será el actual ministro de Economía, Sergio Massa, o será quien intenta llegar después de una carrera con un ascenso meteórico en la política argentina? Me refiero a Javier Milei. En la siguiente nota, Orlando Silva resume las que son sus propuestas económicas para convencer a los argentinos. Que mejoren las cosas, pero bueno, mucha mejoría no se ve, de ninguno de los dos candidatos. Los dos candidatos son malos para mí. Espero que quien gane mejoremos, la verdad, la economía. Estamos mal económicamente, claramente, y las opciones que hay yo creo que no representan a mucha gente. Más de lo mismo, y Milei, si gana Milei es como algo nuevo, tirarnos a la pileta a ver si tiene agua o no. A horas de la segunda vuelta presidencial, son muchos los argentinos que tienen claro el diagnóstico, pero que no confían en que Sergio Massa ni Javier Milei puedan ser capaces de enmendar el rumbo de un país donde el 40% de sus habitantes vive en la pobreza, el 9% en la indigencia y con una moneda que se devalúa cada día que pasa y además una inflación que supera el 140%. Por eso mismo es al menos paradójico que la primera mayoría en primera vuelta haya sido justamente el hoy ministro de Economía. El ministro de Economía tiene atrás el aparato peronista. Entonces, bueno, eso le genera un alto poder de cobertura de poder sobre el votante, para decirlo de alguna manera. De hecho, algunas estimaciones avalúan en 1,5% del PIB argentino el monto de las ayudas sociales que el gobierno entregó durante el periodo de campaña electoral. Para los próximos 4 años, en cambio, Massa ha prometido devolver el equilibrio fiscal y el superávit comercial, impulsando los sectores productivos nacionales. Milei, en cambio, apuesta por una apertura total al comercio internacional y dejando de lado los apoyos fiscales. Hay dos propuestas, dos candidatos, Milei y Massa. El único que nos está dando propuestas y hablando de un futuro industrial en la Argentina es Sergio Massa. El candidato Milei no tiene propuestas, lo hemos convocado, no se ha presentado a nuestra convocatoria y bueno, no habla ni de industria, ni de trabajo, ni de producción. No menciona la palabra pyme en su plataforma política. Se está jugando un modelo de país, un modelo que hasta ahora no ha funcionado y que hay que cambiarlo de manera estructural. Es un cambio profundo, difícil, complejo. La Argentina no es un país que tenga problemas económicos. La Argentina lo que tiene es un problema cultural, por eso es que se necesitan estos cambios. Respecto a la inflación, Milei promete controlarla en un plazo de 2 años, cerrando el Banco Central e impidiendo así que se siga imprimiendo moneda. Acá también entra en juego la cuestionada dolarización de la economía. Massa, en cambio, ha dicho que los índices se comenzarán a normalizar tan pronto como el próximo año. Para esto se funda en un mejor desempeño de los sectores productivos, aunque la sequía podría impactar en esta proyección. Además, ha señalado que la moneda local y el Banco Central son elementos para hacer soberanía. Lo importante que por ahí para empresarios que tienen chilenos que tienen inversiones acá y bueno, es un buen mensaje y sobre todo para tener un poco de perspectiva argentina, lo cierto es que sea Milei o sea Massa, no hay mucho tiempo para postergar. O sea, el plan de Milei es más de shock. Arrancamos a partir de la semana que viene a hacer los cambios que hay que hacer. Algo fiscal, algo cambiario, apertura comercial. Massa está diciendo un mensaje de estamos relativamente bien, hay que hacer un poco de ajuste de tuerca, que con el año que viene va a levantar la cosecha, va a haber más dólares del agro, pero con eso no alcanza. Finalmente, para enfrentar los crecientes niveles de pobreza, el actual ministro de Economía mantiene los ideales peronistas que promueven la justicia social. Con Milei, en cambio, una parte importante de los subsidios se terminarían, ya que postula que el desarrollo se alcanza mediante el crecimiento económico. No sé si el concepto es muy técnico, pero sí muy apropiado, el que van a ver ahora en pantalla. Argentina es, en estos momentos, un país hiperinflado. Tal cual. ¿Y por qué? Veamos los números. Esta es la fotografía macroeconómica del país. Inflación anual, el último dato, 143%. ¿Cómo fue la inflación de octubre? 8,3% en solamente un mes. Y si tenemos una inflación de 143% anual, la tasa de interés tiene que ser acorde,
133%. ¿Se imaginan cómo serían los créditos de consumo acá? Con una tasa de interés de 133%. Bueno, eso viven en Argentina y por eso prácticamente no existe mercado de crédito al otro lado de la cordillera. Las siguientes son dos proyecciones de BBVA y también dicen mucho. ¿Saben cuánto terminaría la inflación anual en Argentina este año? 200%. ¿Qué quiere decir eso? Que los precios de la canasta básica habrían subido al triple en apenas un año. Eso junto a una actividad económica que caería 3,5% este año. Por eso les digo que Argentina es un país hiperinflado y que también tiene un serio problema cambiario. Les vamos a mostrar ahora cómo es la brecha entre el dólar oficial y el famoso dólar blue que se consigue en el mercado secundario. Dólar oficial, 369 pesos argentinos por cada dólar. Y el blue, 950. El dólar blue es el que más ocupan los argentinos, porque recordemos que hay restricciones para sacar dólares. Y ya el tipo de cambio en Argentina es peor que en el de nuestro país. Bueno, una persona que desde hace algunos días está viviendo la hiperinflación en Argentina es nuevamente Mónica Rincón. Ya estuvo para la primera vuelta y ahora, desde hace algunos días, se está preparando la cobertura de CNN para el balotaje del domingo. Lo vemos en pantalla. Muy buenas tardes, Mónica. Hola, Nicolás. Estoy haciendo ahí un poco de malabares porque tengo, hasta ahí sí, ya, nos armamos, porque está lloviendo todavía en Buenos Aires, le llueve sobre mojado la economía, como tú mencionabas, con este 143% de inflación anualizado, y también con la última cifra que tiene que ver con la pobreza, que es un 42,8% a nivel nacional, sube a más del 50% la pobreza aquí en la provincia de Buenos Aires, Nicolás, y por supuesto que la economía es una preocupación central, Nicolás. Sí, Mónica, te quiero preguntar, ¿tú cuántos días llevas ahora en este viaje allá en Argentina? En esta ocasión, sí, desde el miércoles. Desde el miércoles, llevas 2 días. Si se cumplen las proyecciones de BBVA de 200% de inflación en un año, más o menos en estos 2 días, tu poder adquisitivo ha caído en torno a 1%. Ese es el impacto de la inflación en ese país. Y yo me acuerdo cuando hace también un mes nosotros conversamos en la primera vuelta y te quiero preguntar de nuevo, este fenómeno, ¿crees tú que va a decidir el voto de los argentinos, quienes creen que puede de alguna manera, y no resolverlo, pero de alguna manera controlar mejor la hiperinflación que viven? A ver, sin duda que la economía va a influir como influye en cualquier elección en cualquier parte del mundo, pero cuando estamos en una economía en crisis, influye mucho más. No diría que va a ser el único factor, evidentemente es multifactorial, porque aquí hay también otro tipo de problemas muy importantes en la sociedad argentina, como la insatisfacción con la democracia, como la corrupción, que se engarza de alguna manera con la economía, porque una cosa, como dicen en la calle, es que roben cuando sobra, que roben cuando falta. Ahí comienza a acabarse la paciencia porque falta, pero porque hay escasez, pero además porque los escándalos de corrupción son sistemáticos, pero tampoco influye tanto la corrupción. Por ejemplo, los 2 escándalos mayores de corrupción del último tiempo, el que se llama Chocolate Rigó, porque así se llamaba la persona que sacaba plata de un cajero automático con tarjetas de muchas personas que eran en el fondo trabajadores fantasma o ñoquis, como les dicen aquí, porque los ñoquis solo se hacen el 29 en los italianos como tradición y se supone que van solamente a cobrar estas personas el 29, pero no trabajan. Por eso les dicen los ñoquis. Entonces, ese escándalo fue muy importante. Sigue siendo, está en la justicia. El otro de Insaurralde, el escándalo del yate, ¿te acuerdas de él con su novia en Europa? Mientras que era, de hecho, el jefe de gabinete, el gobernador Kicillof, que fue increíble. En Lomas, que es el sector de donde él es originario, quien protagoniza este escándalo, le va súper bien, más del 50% de los votos. Entonces, para resumir, se van engarzando varios factores. La economía me parece que es súper relevante, súper importante, pero no es el único, ni necesariamente va a ser decisivo, va a ser importante, sí, pero y tan importante es que uno podría decir, pero ¿cómo a Massa le va tan bien a pesar del factor económico? ¿Le va tan bien? Recuperó muchos votos desde la primera vuelta, pero tiene el peor resultado de la historia del peronismo. Él sacó un 37%, que es lo que sacó Scioli
es lo mismo que sacó Scioli y un poquito menos en ese momento con el peronismo dividido por el propio Massa, que se había ido al Frente Renovador, entre otras divisiones que tenía el peronismo. Y ahora, eso era el 2015, con todo el peronismo unido no alcanza o casi saca la misma votación. No es un buen resultado para el peronismo, sí para él como persona, pero como partido algo le está diciendo la ciudadanía. Ahora, obviamente, quienes quieren un cambio son los que están por Milei, evidentemente, pero creo que hay factores, Nicolás, que favorecen a Massa en el sentido de que no le juegue tan en contra como podría haberle jugado la economía. Exacto. Hace algunas semanas The Economist hizo una editorial, The Financial Times hizo una editorial relatando los números de Argentina, que yo les mostré recién, y se hacía la pregunta, ¿alguno de los candidatos, ya sea Milei o Massa, incluso lo hizo antes de la primera vuelta, por lo tanto también incluía a Patricia Bullrich, ¿alguno de los candidatos puede revertir este escenario? Y la respuesta era tajante, no lo va a revertir. Y te quiero preguntar, tú también has hablado con bastantes economistas durante estos días. La sensación es la misma, que independiente de quién llegue a la Casa Rosada, el momento económico tan terrible que tiene Argentina realmente no va a variar sustancialmente independiente de quién gane el domingo. A ver, hay opiniones divididas al respecto, pero antes quiero hacer un punto que no quisiera dejar en el tintero y es el siguiente. Cuando yo te decía que hay factores que han ayudado más a que no le perjudique tanto el tema económico, uno es que él ha logrado despegarse de este gobierno como si no fuera el ministro de Economía, como si no hubiera sido el presidente de la Cámara de Diputados. Ese es un tema porque por habilidad propia y por errores también de los del frente, de los otros candidatos en la primera vuelta y de su único contendor en la segunda, que no le han enrostrado como podrían haberlo hecho aquello. Entonces parece que no fuera el ministro candidato de este gobierno y saca partido en el fondo a tomar distancia de Cristina y de Alberto, de Cristina Fernández, la vicepresidenta, de Alberto Fernández, el presidente en ejercicio. Dicen que el presidente de facto es Massa. ¿Y cuáles son esos factores? Primero eso, alejarse del gobierno. Segundo, la división de la oposición, que esté dividida en dos fuerzas, aunque ahora unificadas en Milei, pero no unificadas del todo, no tiene todos los apoyos. Y lo tercero que creo, Nicolás, que le favorece mucho es los disruptivas que son las propuestas de Javier Milei. Ahora, respondiendo directamente a tu pregunta, hay una sensación de pesimismo generalizada. Sí, en un punto sí podríamos decir que hay acuerdo entre todos los candidatos en la necesidad de revertir el déficit fiscal. En eso todas las plataformas programáticas están de acuerdo. El cómo, cuándo, en qué grado, con qué herramientas es otra cosa. Y lo otro que, claro, hay pesimismo por las características propias de cada uno de los candidatos, pero sobre todo por un problema. Y es la falta de mayorías parlamentarias para implementar cualquiera de las soluciones propuestas. Nadie tiene, le faltan 21 diputados a Massa para lograr aprobar cualquier ley, le faltan 91 diputados a La Libertad Avanza, Javier Milei, si él fuera el presidente, para lograr una mayoría de quórum simple, aunque incluso si le sumas los apoyos de Juntos por el Cambio, son más o menos 30 con los que podría contar seguro, no llega tampoco, y por lo tanto la falta de gobernabilidad junto con la reacción social que podría provocar una política de shock o una política que en el fondo implique una reducción del déficit fiscal, una reducción del gasto público en un país donde buena parte de la población sobrevive también gracias a la ayuda social. La reacción que podría tener, la inestabilidad que podría generar, que hemos visto en otros países de América Latina en la historia pasada y en la reciente, es otro de los temas o los factores que lleva al pesimismo en materia económica y en materia de posibles soluciones, Nicolás. Exactamente. Bueno, Mónica, yo no te voy a decir que terminamos esta conversación porque solamente la pausamos. Hablamos de economía ahora porque vamos a seguir conversando más adelante en CNN Prime, también en tu contacto desde Buenos Aires. Así que hasta un rato más. Nos vemos hasta un ratito más. Chao, Nicolás. Chao. Hacemos la pausa en la agenda económica y al regreso les contamos que el presupuesto público para 2024 pasó su primer trámite legislativo. Fue despachado por la Cámara de Diputados al Senado. Los detalles al regreso. La Cámara de Diputados aprobó el presupuesto público para 2024, que ahora tiene que ser visto por el Senado. Y la Cámara Alta tiene 2 semanas, porque recordemos que todo presupuesto público debe quedar despachado durante noviembre, tal como lo cuenta Estefanía Bustamante.
Pasadas las 4 de la tarde, finalmente el Ejecutivo pudo aprobar las partidas para el presupuesto 2024. Habían cuentas alegres por parte del ministro de Hacienda, Mario Marcel, por ejemplo, en la partida de salud, donde se aprobaron varios programas. También, por ejemplo, esta situación que acomplejaba a los funcionarios honorarios que fueron contratados durante la pandemia, se alcanzó un acuerdo en ese sentido también. Otro de los puntos un poco más amargos del debate fue la ausencia durante toda la discusión de la directora de presupuestos, Javiera Martínez, que sabemos ocupa un rol crucial en el debate legislativo. Sin embargo, no pudo estar en la sala porque la derecha o parte de este sector no quiso dar la unanimidad para su ingreso. Vamos a detallar respecto de algunas partidas, pero antes pasemos a revisar parte de las declaraciones del ministro de Hacienda. Por supuesto que ha sido muy extensa e intensa. Creo que nuestro balance es positivo. Creo que en muchos temas hemos logrado tener una discusión más sustantiva, hemos podido corregir algunos temas que a nuestro entender no habían sido bien resueltos en la comisión mixta. Hay una proporción sustancialmente mayor del presupuesto que se ha aprobado, o puesto de otra manera, una proporción menor de recursos que se han rechazado. Particularmente hay que destacar la aprobación de toda la partida de salud, que fue muy discutida y muy compleja su discusión en la comisión mixta. Bien, ahí estaba entonces parte de las declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto a los puntos positivos. También habían otros puntos, por ejemplo, donde se rechazaron varios programas al Ministerio de Educación, entre ellos los SLEP, que recordemos se enmarcan en esta crisis educacional en la región de Atacama. También entonces habrían otros puntos que se debatieron durante esta jornada respecto a la partida de medio ambiente. Ahí se rechazaron todos los gastos variables. Se esperan que ese debate se pueda retomar en el Senado. A propósito de aquellos, se han alcanzado varios acuerdos y compromisos, no solamente en el Senado, sino que también a largo plazo, y también con otras partidas, por ejemplo, como la de vivienda, donde se adicionaron recursos para el plan de emergencia habitacional, que sabemos también una cartera que estuvo bien cuestionada en lo político. Sin embargo, se pudo aprobar en su mayoría, fue bien valorado también por el ministro Carlos Montes. Respecto a lo que se vio el día de hoy, también podemos contarles respecto a la partida de culturas, donde se aprobaron 316.000 millones de pesos, una variación de 6,8% entonces para 2024. Pasemos a revisar parte de las declaraciones desde el oficialismo, que valoraba, por ejemplo, la partida de salud, y también desde la oposición, que tenía algunos reparos con la partida del Ministerio del Interior. Escuchemos. Hay algunas otras situaciones complejas donde también esperamos que se recurra de constitucionalidad y que podamos también corregir algunas cuestiones en el siguiente trámite, particularmente en educación, medio ambiente, que nos parece incomprensible su rechazo, dado el sentido de urgencia que tiene la crisis climática. Que se haya rechazado la subsecretaría de Medio Ambiente es de una mezquindad y de una falta de compromiso con el país que es francamente asombroso. Sin duda hay aspectos que mejorar, y los puntos que nosotros marcamos es básicamente también para que algunas carteras de gobierno puedan escuchar más las peticiones también de los parlamentarios, atender el tema de regiones, y por supuesto con el ánimo de mejorar y de dar certeza en temas que hoy día son tan complejos como la salud y la educación en este caso. Así es que esperamos que el espacio también que queda en el Senado se recojan estas inquietudes. Se suspende por el año 2024 la implementación de los nuevos servicios locales de educación pública. Yo creo que eso es importante porque esta aprobación también se logra de forma transversal, y eso da cuenta de la preocupación que tenemos todos los parlamentarios en las distintas regiones de Chile para que los procesos de implementación de los SLEP se paralice por lo menos por el año 2024. También en este proceso se logró aprobar, y espero que los senadores también sigan adelante con eso, que el presidente de la República hoy día tiene la facultad para usar este 2% constitucional para poder tener todas las instalaciones de los colegios para marzo del 2024 y no seguir con los problemas en la educación. Se le está cerrando la puerta a aquellas personas, ¿cierto?, que quieren usar al Estado como un instrumento para hacer política. Eso se cerró la puerta en el Ministerio de Vivienda, en Servio, y también en los gobiernos regionales, que se hizo más restrictivo el tema del presupuesto. Por lo tanto,
creo que hemos cumplido una misión y esperamos que en el Senado no se pongan tan creativos para que en la mixta, ¿cierto?, que vamos a tener al final de mes, ¿cierto?, poder hacerlo en forma rápida y que haya un buen presupuesto de la nación. Ahí estaban entonces parte de las reacciones políticas que la próxima semana van a continuar en el Senado, porque allí va a retomarse entonces el debate del presupuesto para el año 2024 y donde se va a tratar de enmendar un error que ocurrió al final de la votación durante esta jornada, porque por equivocación los diputados rechazaron el endeudamiento en la partida del Tesoro Público, así que es algo que van a tener que corregir la próxima semana cuando se retome este debate legislativo en el Senado. Por supuesto que tienen que corregirlo porque en estos momentos, con un déficit tanto efectivo como estructural, el Estado necesita endeudarse para cumplir con sus obligaciones. No tiene otra. Son las 8 de la tarde con 27 minutos. Terminamos esta semana en la agenda económica, pero yo me separo de ustedes 3 minutos porque ya vuelvo acá mismo con CNN Prime.